por este contacto de ese Wilray, bueno, justamente para dar precisiones de lo que está llevando a cabo, que tiene que ver con los testeos bioquímicos justamente para COVID 2019. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a vos y a toda la población de Colón, Wilray y Hugues, que son los lugares donde estoy realizando los hisopados para detección de antígeno para diagnóstico de COVID-19. Bien. Diana, contame, bueno, primero hace cuánto que estás trabajando en esto y si tenés obviamente conexión con Colón, digamos, tenés clientes, pacientes acá de Colón. Yo hace 14 años que tengo mi laboratorio abierto en Wilray. La mayoría de mis pacientes son de Hugues y de Wilray. No tengo pacientes de Colón porque, digamos, estamos divididos en jurisdicciones y los pacientes se atienden en cada localidad. Salvo algunos pacientes de Hugues que vienen a Wilray a hacerse atender. Yo puedo trabajar en Colón esta vez por estar en situación de pandemia, ¿no? Obviamente hay excelentes bioquímicos y excelentes laboratorios en Colón. Yo no puedo ir a realizar análisis químicos a Colón, salvo en este contexto de pandemia. Ajá, bien, eso es un dato importante. Bueno, justamente, ¿cómo se dio esto de que, bueno, tú comenzaras a hacer los testeos, ¿no? Sabemos que esto es en pandemia, sabemos que, bueno, en lo que respecta a Colón, el Instituto Maitei está con una recarga, digamos, una gran demanda y los municipios acuden a la parte privada. En este caso, se acude también a tu servicio. Mirá, yo empecé, digamos, a hisopar desde el primer día. Lo que pasa que, bueno, en Wilray y en Colón y en Hugues no había tantos casos y siempre empiezan, digamos, y el Estado es quien lleva adelante todo digamos, el control de quién se hisopa, quién no. Y el Estado dio respuesta en un montón de casos hasta que llegó un momento en que el Estado mismo, por más esfuerzo que hiciera, no podía responder a todos los habitantes. Quien responde telefónicamente, aísla, hace seguimientos, da altas. Llegó un momento en el cual el Estado no pudo responder a realizar todos los hisopados que la gente necesitaba hacerse. Entonces, bueno, es ahí donde los bioquímicos privados, al llamado de los pacientes y de los médicos, fundamentalmente al llamado de los médicos, acudimos para poder, de alguna manera, digamos, ayudar en lo que es el contexto de pandemia, en lo que el Estado no puede hacer. Uh-huh. Diana, bueno, en estos últimos días seguramente estás trabajando muy a full debido al incremento de casos y bueno, y la gran demanda que hay, lamentablemente. Bueno, me contabas que ayer, por ejemplo, tenías la agenda súper completa. Has venido a Colón, has ido a localidades como Uy, que me la nombrabas también. Sí, yo también hay que aclarar que, bueno, lo que se hace es diagnóstico, y para hacer diagnóstico de COVID-19, desde el inicio de la pandemia, había digamos, siempre se realiza a través de un hisopado nasofaríngeo. No hay otro tipo de diagnóstico del COVID. Lo que pasa que a partir de hace unos 10 días, más o menos, empezó, digamos, a haber aprobada a través del Ministerio de Salud de la Nación una técnica nueva que es un hisopado de diagnóstico rápido. Yo con esta técnica particular trabajo hace más de 10 años porque yo trabajo mucho en lo que es diagnóstico, digamos, no es diagnóstico, porque en VIH no es diagnóstico, sino que se llama screening, cuando uno hace un prediagnóstico en la población para, digamos, de virus de VIH. Justamente es la misma técnica, en la misma marca de reactivo que la que se utiliza para el COVID. Bien, la muestra es diferente, porque en el VIH lo hacemos a través de una muestra de sangre o un pinchazo en el dedo. Es la misma marca, y yo hace más de 10 años que trabajo en detección de antígenos de VIH, que es un antígeno viral completamente distinto al de COVID, pero es la misma técnica y es la misma metodología diagnóstica. Entonces yo estoy muy acostumbrada a trabajar, y hace desde junio que estoy tratando de ver cómo empezar a aplicar esta técnica, pero recién cuando el Ministerio de Salud de la Nación la aprobó, o sea que yo puedo
verificar los casos. Caso positivo es considerado positivo, porque si no tampoco me conviene a mí, ni a los médicos, ni a la gente que yo le haga un diagnóstico en el cual va a haber dudas. Esto es un diagnóstico de total certeza, no hay dudas, es igual que la otra técnica. Lo que varía es la forma del análisis que los bioquímicos hacemos sobre esta técnica. Entonces yo tenía mucha experiencia previa en esto, y por eso confío en la técnica, confío en el resultado, y la pude empezar a aplicar desde el día 1. O sea, es una técnica súper innovadora que en la región no la estaba aplicando nadie, por eso yo también entro a poder trabajar en Colón, en lo que es diagnóstico mucho más rápido, porque ya que las otras técnicas estaban tardando más, y los laboratorios grandes que hacen el hisopado por la técnica PCR, que es la técnica que se empezó a hacer desde el principio, no están haciendo esta técnica rápida. Claro, vos ahí nombrabas un poquito la diferencia, y también otra de las diferencias es la rapidez, la inmediatez que te genera este testeo rápido, y seguramente debes tener un costo económico distinto, obviamente, ¿no? En realidad, nosotros cuando yo fui digamos, a hisopar a Colón, la gente me decía quiero el rápido, pero lo que pasa es que en Colón siempre se había estado haciendo el hisopado por PCR, que es la técnica que se utilizó desde el principio de la pandemia. Yo también hago ese hisopado. Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que demora ese hisopado hecho en un laboratorio privado, que lo tenés entre 24 y 48 horas como mucho, y lo que demora en los centros de referencias del Estado. Claro. Entonces, los centros de referencia del Estado a veces tarda el mismo análisis, no hablo del rápido, sino del hisopado por PCR, a veces tarda 6, 7, 8 días, pero porque es lógico que el Estado está congestionado con todas las muestras que llegan al Maiztegui. Entonces, el hisopado por PCR lo podés hacer en el privado y demora de 24 a 48 horas. Lo que pasa es que el Estado fijó unas pautas que vos podés hisopar a las personas a partir del tercero, cuarto, quinto día del inicio de síntomas. En cambio, esta técnica rápida que yo realizo, el resultado lo tenés en el mismo día, como mucho a las 2 horas. Entonces, es una técnica súper sensible, súper confiable, que se puede empezar a aplicar mucho más temprano que la otra técnica. Claro. Diana, el resultado, obviamente, sí, está en el día. Bien. Con respecto a los costos, digamos, ¿qué le sale a una persona particular? No sé si trabajás con obras sociales, pero ¿qué le sale a una persona particular hacerse el testeo, digamos, el rápido o el PCR? El testeo, digamos, las obras sociales están cubriendo, lo que pasa es que yo soy de provincia de Santa Fe, entonces los convenios que tiene provincia de Santa Fe, aún dentro de las mismas obras sociales y prepagas, son muy distintos a los convenios que tiene provincia de Buenos Aires. Yo trabajo con todas las obras sociales que cubran el análisis, pero lo que pasa es que las obras sociales solamente tienen nomenclado o cubren el análisis, el hisopado por la técnica de PCR, que es la técnica que demora de 24 a 48 horas. Este test rápido, como recién se empezó, yo lo empecé a implementar apenas salió el kit diagnóstico, claro, más o menos allá por el 2 de octubre, más o menos. Todavía las obras sociales no lo tienen nomenclado, ni obras sociales ni prepagas. Tiene un costo más bajo, digamos, al revés de lo que podría parecer, es un test rápido, súper eficiente y tiene un costo más bajo que lo que es el hisopado por la técnica de PCR, porque la técnica es mucho menos compleja. De hecho, yo en mi laboratorio puedo darte un resultado rápido porque yo puedo procesar la muestra del hisopado por el test rápido, pero no puedo procesar el hisopado por la técnica de PCR. Tomo la muestra, tengo que derivar. Y todo eso para mí, como laboratorio, tiene un costo mucho más alto que lo que es la técnica del hisopado rápido. ¿De cuánto estamos hablando, Diana? Como para dar el precio sí, tiene un costo. El precio tiene un costo de 4.500 pesos el test rápido y 7.500 la PCR, pero esos son costos que van cambiando, claro, y claro, se va viendo. Habíamos arrancado en un costo menor, con el aumento del dólar, digamos, los insumos, y como con el aumento del dólar, y aparte como yo lo compré temprano, el primer kit que compré, porque, digamos, todavía nadie lo utilizaba,
lo pude obtener a un precio con descuento. Lo que pasa es que se me terminaron en 4 días y cuando vos querés volver a comprar, sale el 100% más del insumo de lo que salía al principio. Entonces cuesta conseguir el insumo, por eso hay que ser responsable con el uso, ¿tá? No se puede, yo digamos soy muy responsable, hablo con los médicos, hablo con los pacientes, le digo qué técnica es la que le conviene más. A veces hay situaciones en las cuales no lo he realizado porque creo que no corresponde, y vemos, lo voy siguiendo el paciente, nos vamos comunicando al otro día a ver cómo sigue, cómo está, a ver si ya lo necesita. Y bueno, los costos son esos, pueden bajar o pueden aumentar de acuerdo a cómo digamos, a cómo se vaya moviendo y a cómo nos vayan vendiendo a nosotros los insumos. Lo que pasa que también a veces, además de la técnica, es muy costoso todo el equipo de protección personal que tenemos que utilizar, el traslado a ir a tomar la muestra, es todo un equipo súper especial, súper específico, que bueno, que tiene todos sus costos arriba de lo que es la técnica, ¿no? ¿Son productos, los insumos son productos importados o los podés adquirir por el Ministerio de Salud? ¿Cómo los adquirís? No, el Ministerio de Salud de hecho compró sus productos para testeo y un poco nos desabasteció a nosotros porque claro, por eso nos cuesta conseguirlos, porque el Ministerio de Salud los compró y bueno, nosotros los compramos a través de donde compramos los insumos bioquímicos de todos los otros insumos que utilizamos en el laboratorio para todos los otros tipos de reacciones. Claro. Bueno, Diana, te agradezco mucho este ratito y bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta situación. Vos mantenés el contacto seguidamente con los profesionales del Hospital Municipal de acá de Colón, seguramente, y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Esperemos que bajen los casos en la región. Sí, yo quería dar un mensaje a la población, sí, porque lo que estoy viendo es que digamos, con todo lo que uno a veces ve en los medios, se piensa que el paciente que tiene COVID es aquel que está internado o aquel que tiene muchos síntomas, que tiene mucha fiebre, que tiene neumonía, y entonces a veces el paciente que está en su casa y empieza a sentir un malestar, que antes lo asociaba a una alergia, a que había estado mucho tiempo al sol, a que había estado trabajando mucho y entonces le duele el cuerpo. Hay que tener en cuenta que todos estos síntomas ahora están siendo los que yo veo que los pacientes me dicen, mira, no, a mí solamente me duele el cuerpo, tengo fiebre pero tengo poco, y cuando le hacemos el análisis dan poco. Entonces hay que estar muy, muy atento cada una de las personas, síntomas mínimos que antes lo pasamos con un tafirol, porque teníamos una gripe y tomábamos un tafirol y íbamos a trabajar. Bueno, hoy hay que la gente yo creo que es muy responsable, se aísla sola, se cuida y cuida a los demás, pero muchas veces no sabe que esos síntomas que antes eran normales de una gripe común o de un resfrío o de una alergia o de haber estado mucho tiempo al sol o de un dolor de cuerpo o dolor de cabeza que normalmente tenía, ahora son los síntomas de COVID. Y entonces hay que estar muy alerta frente a eso porque a veces uno sigue su ritmo normal y va a trabajar y ahí es donde se produce la mayor cantidad de contagios. Entonces por ahí, ver eso, estar atento, pensar que todo, el COVID en muchas personas es muy grave y hasta produce la muerte, pero en la mayoría, en el 90 y pico % tiene síntomas leves o hasta en la mayoría de las personas no tiene síntomas. Entonces muchas veces cuando, uno les pregunta, dice, no, yo no tengo ningún síntoma, ¿cómo voy a tener COVID si no tengo ningún síntoma? Y bueno, hay personas que tienen COVID-19 sin ningún síntoma. También contagian la enfermedad a otras personas. Entonces yo creo que los pacientes están siendo muy, muy responsables, pero por ahí necesitamos que estén más atentos a los síntomas y signos mínimos, que en otra ocasión la dejarían pasar y irían a trabajar normalmente, pero bueno, ahora hay que estar y mirarse un poquito más para adentro y cualquier cosa llamar siempre, siempre al Hospital de Colón o a su médico de cabecera.